Bienvenidos a Perspectiva Mundial, un día trascendental, 24 horas de verdadera confrontación y de ataques que ponen otra vez la región de Oriente Medio en el primer plano. Israel atacó duramente a Irán y lo hizo en sus programas nucleares y con líderes militares del mayor peso dentro de la jerarquía de ese país. Y por supuesto, Irán no dudó en reaccionar. Estamos aquí con mi colega Carolina Bejarano tratando de escuchar un poco lo que puede ser esta situación que nos pone Juan Camilo Merlano desde Washington y nuestro analista internacional de la Universidad de las Américas en Costa Rica, Brian. Bienvenido a un momento bastante crítico. ¿Por dónde empezamos, Caro? María Emma, compañeros, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues es otro de los frentes grandes que tiene Israel, otro frente de guerra aparte del de Gaza que hemos visto, y hoy se desata uno de los conflictos que ya se venía a venir. En abril del año pasado justamente hubo un ataque en represalia, otro ataque que había hecho Israel en la embajada de Damasco, y hoy se vio cómo la fuerza de Israel atacó a Irán y esta respuesta que se dio casi horas después, pero que además sorpresivamente atravesó la cúpula de hierro, esta gran cúpula de hierro que tiene Israel y que pareciera que no se permea, pero allí con estos ataques lamentablemente hubo heridos en Tel Aviv, una de las ciudades objetivo de esta respuesta, y que por supuesto tiene en alerta no solo a Oriente Medio, sino al mundo, por supuesto, incluso Estados Unidos, que lo involucra bastante. Sí, profesora Acuña, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo describe usted esta problemática y en qué momento estamos de esta nueva confrontación que pone a Oriente Medio en problemas serios? Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes, Carolina, María Emma, Juan Camilo, un gusto estar con ustedes esta tarde. Creo que aquí podemos iniciar tal vez con las razones que han llevado a esta escalada. Desde hace ya varios días se ha venido hablando de la posibilidad de que se diera esta iniciativa o esta acción militar por parte de Israel si no se llegaba a un acuerdo que pudiera ser, digamos, beneficioso con respecto al tema nuclear de Irán hacia el mundo. Incluso Estados Unidos ya llevaba varios días advirtiendo de que esto podía desencadenar en alguna especie de ataque, y todavía hace unos días, cuando salieron los principales miembros de embajadas y de sedes diplomáticas de Estados Unidos en Medio Oriente, pues algunos considerábamos de que esto podía ser una especie de blufeo. Por lo menos yo, digamos, pequé de pensar que esto era una especie de blufeo, con la sorpresa de que efectivamente en muy poco tiempo se dio una escalada militar en la cual Israel golpeó posiciones muy importantes de Irán dentro de Teherán, ¿verdad? Pero es toda una estrategia que incorporó elementos de aviones, temas de inteligencia, movimientos, digamos, poco frecuentes en este tipo de situaciones, y eventualmente pues se ha tenido el día de hoy una contrarrespuesta que, bueno, por ahí hablaban de que el domo de hierro o la cúpula de hierro tuvo algunos problemas. El asunto aquí es que el tipo de misil que fue enviado no era, digamos, del tipo de misil que eventualmente cúpula de hierro intercepta, porque cúpula de hierro está para misiles de corto alcance. En este sentido, los misiles de largo alcance se interceptan con sistemas Arrow, y como cualquier otro sistema de defensa, pues es también posible de que pueda fallar. Y a eso uno preguntaría tal vez a Juan Camilo, ¿no, Caro? La reacción de Estados Unidos, la presencia del presidente Trump, que venía en un plan negociador, diplomático. Hoy se cumplen, ayer se cumplieron los 60 días exactamente que le había dado para que Irán tratara de buscar una salida a su programa nuclear y un acuerdo. ¿No lo logró y hoy está del lado de Israel, o hay como una situación un poco compleja frente a Estados Unidos como reacción a esta nueva confrontación? Pues es un poco confuso, María Emma, porque en las primeras horas el presidente Trump, pues durante los últimos días se había dicho que de manera privada le había expresado a Israel y al primer ministro Benjamín Netanyahu que evitaran lanzar un ataque en contra de la República Islámica de Irán, precisamente porque ellos estaban buscando
un acuerdo frente al programa nuclear. En efecto, se cumplió ese plazo de 2 meses y hay dos teorías porque hay quienes dicen que esto se trataba como de cierto modo de una estrategia de Trump de confundir a los iraníes y que al mismo tiempo Israel preparara un ataque en contra de ellos. Pero también está la consideración de que Israel tomó la determinación de actuar solos, de lanzar este ataque sin el respaldo de Estados Unidos o sin el visto bueno totalmente de los Estados Unidos y de reducir o de aprovechar un momento al juicio de ellos de vulnerabilidad de la República Islámica de Irán. Lo cierto es que hoy Trump ya empezó a sacar pecho, dice que el ataque fue exitoso, que fue muy positivo y entonces le está reiterando a Irán ese mensaje de que es momento de llegar a un acuerdo o que más bien acepten la propuesta de Estados Unidos para que puedan firmar ese acuerdo que reduzca sus capacidades o que afecte su programa nuclear. Correcto. Juan Camilo, justamente vimos se conoció que Estados Unidos ayudó a interceptar estos misiles por parte de Irán a Israel. Es una ayuda, de todas formas, una alianza de años que es en defensa justamente de los intereses de ambos países. ¿Usted ve de alguna manera que en algún momento se vea deteriorada la relación de Israel y Estados Unidos por este conflicto con Irán? Pues es complejo porque si bien es cierto que Trump está apostándole a la negociación y que él quería llegar a un acuerdo con Irán, de hecho el domingo hay unos diálogos que están pactados y que la administración Trump ya ha dicho que quieren seguir adelante con esos diálogos, lo más seguro es que eso no se vaya a dar luego de estos ataques, incluso ya hay reportes de que esos diálogos no se van a dar. Pero el respaldo a Israel, primero, es una cuestión de consenso bipartidista. Tanto republicanos como demócratas cierran filas en torno a seguir respaldando a Israel, a seguir financiando el domo de hierro, seguir financiándolos en materia de defensa. El lobby judío aquí en Estados Unidos también es muy fuerte y el gabinete de Trump también es muy pro-Israel. Entonces, que vaya a haber un golpe, unas afectaciones sobre las relaciones, por lo menos a nivel público, yo no lo veo tan claro. Yo creo que van a seguir manejando esa línea de respaldo total a Benjamín Netanyahu. Le preguntaría al profesor Acuña, ¿esto es un punto de inflexión para Irán? A uno le da la impresión de que el golpe fue muy fuerte, no solamente al programa nuclear, uno de los más activos del mundo, pero al mismo tiempo todo su cabeza militar. ¿Se quedaron como un poco en vilo, profesor Acuña? Sí, totalmente. La situación que pasó pues ha sido muy impactante para la República Islámica de Irán. Estamos incluso viendo en esta estrategia que utilizó Israel, lo que vimos fue una clase de ataque muy similar a lo que se vivió en el Líbano, por ejemplo, contra Hezbollah, ¿verdad? Donde se atacaron primero a los grandes líderes de esta organización chiita y posteriormente incluso vimos la decapitación, bueno, ese es el término que se utiliza, obviamente no lo estamos diciendo en términos literales, sino en términos de liderazgo, la decapitación del principal líder que fue el Sheikh Hassan Nasrallah, lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Hamas, cuando se le dio de baja al principal líder del buró palestino, incluso también en Irán, el caso de Ismail Haniyeh, o cuando se logró, digamos, dar de baja a Yahya Sinwar dentro de la Franja de Gaza. O sea que la estrategia de Israel en estos momentos es demostrar de que puede llegar a los principales líderes del programa, digamos, nuclear de Irán y del programa balístico, porque acá hay que entender de que no solamente se atacó instalaciones nucleares o no solamente se atacaron posiciones relacionadas con el programa en sí, en físico, sino que también se atacaron centros de producción de misiles, que es uno de los elementos que se requieren también para que el desarrollo del potencial nuclear sea efectivo. Entonces, definitivamente aquí hay un mensaje, hay un punto de inflexión. Irán ha mencionado de que la venganza va a tomar varios días, tal vez por eso también, como dice Juan Camilo, la posibilidad de que se retomen negociaciones el domingo, que se pueda conversar de esto, posiblemente no se lleguen a dar, porque en estos momentos estamos en una situación en caliente donde primero tiene que bajar la tensión y después, dependiendo de lo asertivo de los golpes, que eventualmente Irán baje la cabeza para tomar la decisión de volver a la mesa de negociaciones. Y justamente para entender, porque Israel dice que este es un ataque preventivo.
Quisiera preguntarle al profesor a qué se refiere con un ataque preventivo y tener en cuenta que lo que está atacando justamente es este programa nuclear, de que Irán está produciendo o construyendo una bomba atómica. El uranio es algo también muy importante. Aquí estamos hablando pues de armamentos que Irán está desarrollando y que justamente Israel quiere frustrar. ¿Por qué Israel dice que es un ataque preventivo? Usó este término cuando disparó los misiles. Sí, en este caso el elemento preventivo, ¿verdad? Que por cierto he leído varios enfoques que dicen que como Israel habla de ataque preventivo si Irán eventualmente no lo había atacado en ningún momento. Hay que entender de que Irán sí ha estado atacando a Israel, pero no lo ha hecho de manera frontal, sino a través de sus proxies, tanto digamos en Yemen como en Líbano, en Siria en algún momento y en los territorios palestinos. Y el programa nuclear eventualmente podía poner en riesgo una situación de estabilidad en la región. Entonces, atacar el programa nuclear es el elemento preventivo, impedir que de alguna manera Irán acceda a este tipo de armamento. No necesariamente porque vaya a ser utilizado, de hecho, las armas de destrucción masiva, las armas nucleares, dentro de los principios de destrucción mutua asegurada, no son elementos disuasorios, pero sí podrían llevar a toda la región a querer generar una escalada de producción masiva de este tipo de desarrollo militar. Incluso en algún momento Arabia Saudita, el propio Turquía, también habían señalado la importancia de poder desarrollar este tipo de tecnologías. Y por el otro lado, hay que entender que desde 1979, cuando se da la revolución islámica de Irán y que toma el poder, digamos, el régimen que actualmente está en Irán, siempre se ha amenazado con la posibilidad de destruir a Israel. Y hay una filosofía o una política que se llama la política Begin, que dice dentro de Israel que si un enemigo te amenaza con que te va a destruir, tienes que tomarle la palabra y siempre, digamos, estar como a la defensiva para poder impedir de que logren este objetivo. Sí, porque hay quienes dicen que esto de alguna forma fue una estrategia de Netanyahu precisamente para evitar esa posible salida diplomática que estaba preparando Steve Witkoff y el gobierno de Trump. Es decir, la salida diplomática no era lo que quería Netanyahu ni lo que quería Israel. ¿Usted coincide, Juan Camilo? ¿Es por ese lado? ¿Estados Unidos se quiere ir y tal vez con esto inclusive disimular un poquito la situación sobre Gaza y Palestina? Pues Estados Unidos sí le estaba apostando una salida diplomática y sí le estaba apostando un acuerdo, María Emma. De hecho, el mismo presidente Trump en declaraciones ya repetidamente decía que él quería incluso que Irán prosperara. Yo quiero que Irán le vaya bien, incluso si nosotros podemos tener comercio con Irán, maravilloso, pero ellos nunca pueden tener el arma nuclear. Esa era la línea roja, es la línea roja de los Estados Unidos y naturalmente ahora con este escalamiento por parte de Israel, esos esfuerzos parece que se están yendo prácticamente a la basura, porque ahora inmediatamente empezamos a ver un viraje en el discurso de Trump diciendo que el ataque fue excelente, que fue muy positivo, que el respaldo para Israel siempre se va a mantener y advirtiéndole a la República Islámica que no adelante ninguna ofensiva en contra de bases o de soldados estadounidenses allí en Medio Oriente, que ese es el gran temor, porque en el momento que se presentase eso, pues naturalmente sí Estados Unidos terminaría arrastrada a estos enfrentamientos y pues terminaría metida también en este intercambio que ahora es entre Israel y entre Irán. Ahora, todo eso también se mantiene al tiempo en el que Trump sigue dejando por ahí como en el último lugar de su discurso, diciéndole a Irán, aún están a tiempo de llegar a un acuerdo en materia nuclear para seguir evitando mayor escalamiento. Entonces, por ahí también sigue manteniendo esa alternativa. Juan Camilo, de hecho, hoy habló Trump con Starmer, el primer ministro británico, hablaron por teléfono y justamente hablaban sobre la salida a este conflicto de Oriente Medio, específicamente Israel e Irán, y dicen que el diálogo es la mejor herramienta, algo que tal vez Trump usa en algunos de sus enfrentamientos internacionales, pero en otros no mucho. ¿Usted cree que en efecto el diálogo y Trump como intermediario podría tener una solución no cercana, porque sabemos que esto está muy caliente de momento, pero tal vez sí a largo plazo?
Lo veo complejo porque Israel está tomando la determinación de adelantar esta ofensiva en contra de Irán. Hoy, de hecho, pues ya se confirmó, Trump ya sostuvo una conversación con Benjamín Netanyahu. Ayer habló con Benjamín Netanyahu varias veces antes del ataque. Pues uno podría presumir que, y ya se había dicho en semanas pasadas, que había tratado de disuadir a Netanyahu de que lanzara un ataque en contra de Irán, porque recordemos que de este ataque se está hablando desde hace semanas, y desde hace semanas se habló de que ese ataque no se había producido precisamente porque Trump había logrado disuadir a Netanyahu. Pues parece que esos cartuchos se agotaron. Ayer seguramente en la llamada que sostuvieron también hubo algún intento de evitar esta ofensiva, teniendo en cuenta que el domingo estaba esa reunión entre las partes. Pero lo que veo de aquí en adelante, y teniendo en cuenta que ahora pues Irán también respondió e Israel está diciendo que van a llegar, que esto hace parte de una campaña que va a continuar durante varios días, yo creo que ambos lados se sienten a dialogar, así sea con mediación de Trump. La verdad no lo veo tan claro. Y no sé desde Costa Rica cómo se verá este panorama desde la universidad. ¿Cómo está la región? ¿A qué lado está tomando la región? Uno ve difícil el papel de Irak, el papel de los grandes aliados del presidente Trump en la región, Emiratos Árabes Unidos, todos ellos, Turquía misma, que usted lo mencionaba. ¿De qué lado están? ¿O dejaron solo a Irán? Bueno, en este punto hay que entender de que Irán en estos momentos no tiene muchos apoyos, ¿verdad? Obviamente todos los países, principalmente los países del Golfo, no quieren una escalada mayor. De hecho, quieren evitar, por ejemplo, que eventualmente se intente bloquear como una medida de presión el estrecho de Hormuz, que además esto se transformaría en un elemento de una guerra mucho más grande, o que, por ejemplo, Yemen, en este caso, las guerrillas hutíes bloqueen el paso de Bab el-Mandeb, ¿verdad? Y que lleguen a impedir el paso de los buques petroleros o que llegue a escalar hacia alguna parte. Entonces, los países del Golfo, por lo menos Arabia Saudita, que fue uno de los que se pronunció, quieren evitar de que la escalada llegue a más, ¿verdad? Quieren que haya un poco de calma en la situación, pero estos son mensajes con entre líneas, porque para ellos mismos el hecho de poder tener un Irán débil es algo, digamos, en parte positivo, porque les resta, digamos, influencia a un poder que desde hace muchos años se ha mantenido también convirtiéndose en un foco de inestabilidad a nivel regional. Siria en estos momentos está en un gobierno de transición. Vean si la situación de Siria está a tal nivel de que la recarga de combustible aéreo que hacía Israel para poder lanzar sus ataques contra Irán, lo hacían sobre el espacio aéreo de Siria. Esto quiere decir que Siria está completamente debilitado. Y hay algunas fuentes que mencionan que, por ejemplo, Hezbollah, la agrupación chiita libanesa, pues no ha tenido mucha capacidad de reacción porque también están sumamente limitados. En este caso, tal vez los únicos que podrían reaccionar eventualmente serían las guerrillas hutíes. Y si hablamos de otros países que pudieran intervenir, digamos Rusia o China, que son aliados de Irán, habría que ver hasta qué punto escala el asunto para que ellos se involucren, pero creo que en estos momentos por lo menos Rusia no intervendrá mucho debido a que ellos también tienen su propio dolor de cabeza con el tema de Ucrania. Su propia guerra, sí. Y profesora Acuña, justamente usted hablaba algo muy importante y también es el lenguaje que se maneja en este tipo de conflictos. Irán dice que Israel ha cruzado las líneas rojas. ¿Y qué son las líneas rojas? Y además Netanyahu dice que va a ir incluso más allá, prácticamente como que esto es el comienzo, pero también podríamos ver que esto es como mostrando los dientes lo que ocurrió hoy y va a ser algo que puede estar intermitente, o en efecto estamos hablando del comienzo de una guerra frente a frente de Irán e Israel. La verdad, después de no haber acertado el hecho de que esto se pudiera adelantar, decir algún escenario que creo que va a ser casi que de suma, digamos, exacta, no me atrevería. Sin embargo, lo que puedo decir es, primero, el tema de las líneas rojas siempre va a depender de cuál sea, digamos, el enfoque que se le da. ¿Cuál es el enfoque con respecto a Israel por parte de Irán? Que Israel atacó dentro de Teherán, que golpeó también incluso zonas residenciales donde vivían altos mandos iraníes y que golpeó
parte del programa nuclear de Irán, que para Irán es un elemento nacionalista, incluso desde la época de los ayatolas, que ellos consideran el desarrollo nuclear. Ojo, en su momento, cuando se desarrollaba en un inicio, no se hablaba de armas de destrucción masiva ni de desarrollo nuclear, digamos, para uso balístico, que es algo que ha venido evolucionando con el paso del tiempo y lo que ha convertido a Irán en una amenaza a lo largo del tiempo. Por parte de Israel, también Israel habla de que Irán cruzó las líneas rojas al atacar las zonas más pobladas del país, como lo es Tel Aviv. Entonces, podríamos estar frente a diferentes escenarios, es decir, que se extienda unos días más este intercambio de ataques frontales y que llegue en algún momento ya a calmarse, porque tampoco nadie quiere una desescalada mucho mayor. En estos momentos vemos que están muy calmados los otros actores de la región, incluso Estados Unidos se ha involucrado para tratar de bajar algunos de los misiles que ha enviado Irán, pero hemos visto que no se han metido de lleno. Jordania ha dicho, por ejemplo, que ellos no van a permitir que sobrevuelen su espacio aéreo para evitar ser involucrados en la situación, pero por el momento todo lo que está aconteciendo todavía está en el calor del momento. Para mí, la escalada puede durar unos días más y posteriormente empezar a desescalar y volver a una condición anterior, pero siempre dependerá de cuál sea, digamos, la respuesta que pueda haber por parte de Irán y si eventualmente alguno de los dos actores cometen algún error, digamos, garrafal. Yo quería preguntarle a Juan Camilo, yéndonos un poco a la política interna, pero también a ese tema militar que está jugando un papel tan importante en Estados Unidos, con la presencia de las guardias, la Guardia Civil en las manifestaciones y en distintas ciudades del país, y ahora este domingo. ¿Cómo percibe usted la situación de este domingo? Bueno, no solo que se cumple el 79 cumpleaños del presidente Donald Trump, sino también una primera parada militar, que es un hecho extraño, que es común en Francia, por supuesto, pero que no ocurre en los Estados Unidos. Ese despliegue militar tiene también, le da más fuerza al presidente Trump con los hechos de este fin de semana. Pues de hecho es la primera vez desde 1991 que hay un desfile militar de este tipo. El de este sábado, que dice Trump que coincidencialmente cae el mismo día de su cumpleaños, es también para conmemorar los 250 años del ejército estadounidense. Y sobre eso, esa comparación con Francia, de hecho, él hace algunos días comparaba con Francia y decía, ellos celebran la victoria en la Segunda Guerra Mundial y nosotros nunca celebramos. Si no fuera por Estados Unidos, ustedes estarían hablando alemán, era lo que decía Trump hace algunos días. Es probable que entre su base, y de hecho uno aquí caminando en las calles de Washington alcanza a ver que sí hay gente que vino a este desfile, hay mucha gente de otras partes, las calles están totalmente cercadas, llenas de barricadas, hay despliegue de tanques, hay helicópteros Black Hawk por los alrededores de la emblemática explanada nacional o National Mall. Va a haber aviones de combate, unas 50 aeronaves, es decir, sí va a haber un despliegue bastante llamativo y sí va a haber postales que no se veían desde hace décadas en los Estados Unidos. Eso va a llamar mucho la atención, eso es cierto, pero también hay que ver la otra cara de la moneda y son las manifestaciones que se están presentando en el país y las que se van a presentar para el día de mañana de manera transversal, si se quiere, a estas protestas. Son 1.800 manifestaciones que se han convocado en todos los Estados Unidos. Aquí nada más en Washington va a haber protestas y son bajo el lema la protesta de los no reyes. No hay reyes aquí en los Estados Unidos, haciendo referencia naturalmente a Donald Trump. Entonces sí le va a servir para su base, sí va a dejar unas imágenes que no se veían hace mucho tiempo en Estados Unidos y que van a ser naturalmente imágenes imponentes, pues nada más la postal de tanques de guerra ahí cruzando por el National Mall, pues llama la atención, aunque para muchos no representa los valores de los Estados Unidos, no representa los valores de liderazgo y no representa los valores de democracia de este país. Entonces, así está la situación. Y justamente, Juan Camilo, ¿no se le desvía un poco la atención al presidente Trump, que por cierto tiene en este momento algo de que ocuparse muy grande, que son estas manifestaciones en contra de las redadas migratorias que ya vimos que comenzaron en Los Ángeles como un epicentro, pero que se fueron pasando, digamos, de ciudad en ciudad, y fuera de eso tener que ocuparse también para mediar en un conflicto en Oriente Medio?
Sí, claro. De hecho, e incluso súmenle el desfile militar de mañana y su cumpleaños. Hoy se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional, sostuvo la llamada con Netanyahu y no ha habido ningún pronunciamiento. Normalmente Trump lo que hace en estos eventos es que abre las puertas, es que habla ante los medios, pero él teniendo el desfile el día de mañana, naturalmente también debe pensar que no quiere desviar tanto la atención, que se quiere concentrar por lo menos mañana en esto y que ya el domingo verá si se reanudan las conversaciones con Irán o si siguen hacia adelante. Pero sí se le nota a Trump no tantos ánimos de meterse en esta confrontación. Quería saber un poquito qué consideran ustedes, profe Acuña, del precio, la disparada del precio del petróleo. Era obvio que eso nos iba a ocurrir, pero estamos con un Brent en Estados Unidos con un 12-13% de incremento, $78, una que va a causar una conmoción económica en el mundo, ¿no? Y caída de las bolsas. Caída de las europeas, bolsas. asiáticas. ¿Eso cuánto afecta todo este panorama, el tema económico y estos precios de petróleo disparados? ¿Conviene o no conviene? Depende de qué lado estés, ¿verdad? Si eres exportador de petróleo, posiblemente estos altos precios algo te beneficiarán. Algunos han vivido de esto por décadas, ¿verdad? Que es de la explotación del mercado de futuros, pero para otros hay muchas afectaciones. Hay que ver cuánto tiempo dura esto, ¿verdad? Esto es un elemento de los mercados de futuro que pueden cambiar debido a los riesgos inminentes. Conforme baja la situación de tensión, vuelve a estabilizarse el mercado. Entonces, habría que esperar unos días para ver cuánto de esto afecta el mercado de futuros. Yo no soy, digamos, experto en la parte económica más que lo básico que les puedo mencionar acá, pero lo cierto del caso es que efectivamente genera mucha incertidumbre este tipo de crisis y llegan a disparar algunos elementos debido al riesgo, ¿verdad? El riesgo operativo, que es lo que al final de cuentas llega a disparar los precios o llega a descalabrar un poco la situación económica. No esperaríamos que esto vaya a durar muchos días, en algún momento llega a nivelarse, pero por el momento esa es la situación. Incluso los precios de las blockchains, ¿verdad? De todo lo que son las monedas virtuales también tuvieron una caída estrepitosa. Todo esto va en función, ¿verdad?, de toda la incertidumbre en los mercados que genera una escalada a este nivel, ¿verdad? Irán es uno de los principales exportadores de petróleo y de gas licuado del mundo, lo mismo que Arabia Saudita y Qatar, perdón, y entonces evidentemente esto genera efectos en el mercado de manera catastrófica. Pues esto es el preludio de lo que puede ser, como decía Carolina hace un rato y hablábamos con ustedes, el preludio de un nuevo conflicto que puede abrir las puertas a una región ya de por sí bastante agitada. Pero muchas gracias por acompañarnos aquí en Perspectiva Mundial, al profesor, gracias a usted desde Costa Rica, profesor Acuña, y a nuestro colega Merlano desde Washington. Mucha suerte mañana porque la va a tener ocupada usted también, ¿no? Bastante. Muchas gracias, Carolina, María Emma. Muchas gracias, que estén muy bien. Un placer, María Emma. Ya veremos qué sucede en los próximos días, después de este fin de semana que también es decisivo, no solo en el Medio Oriente, sino en Estados Unidos. En 8 días nos volvemos a encontrar aquí en Perspectiva Mundial. Gracias. Feliz noche. Gracias.